Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en línea desde el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. Mi nombre es Amanda Lemus y estamos en el quinto foro de lo analógico a lo digital. Es el quinto y último foro de esta serie 2019. En esta ocasión queríamos cerrar con broche de oro con una súper invitada y ella es Valeria Gallo. Valeria, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Gracias a ti, Alma. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría que nos contaras cómo iniciaste en el mundo de la ilustración y de la animación. Bienvenida. Gracias, Amanda. Pues buenas noches y gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues mira, siempre me gustó dibujar, siempre. Yo creo que a todos siempre desde chiquitos nos gusta dibujar, nada más que en algún momento empezamos a ser autocríticos y dejamos de divertirnos haciéndolo. Yo siempre dibujé, y incluso antes de que yo supiera que se podía vivir de dibujar, ¿no? Como que fue natural que yo eligiera la carrera de diseño. Yo soy del siglo pasado, literalmente, entonces en los 80s empezó a oírse por ahí la carrera de diseño gráfico y a mí me sonaba súper bien, porque pues yo decía, eso tiene que ver con dibujar, ¿no? Me va a gustar esa carrera. Además me gustaba el grupo Flans y una de las Flans había estudiado diseño gráfico y era como, wow. Entonces dije, yo voy a estudiar diseño, ¿no? Luego me distraje, me casé terminando la prepa, ya ves que uno comete errores, me casé, me divorcié al ratito y vivía en Guadalajara y pude venir ya a la ciudad a estudiar lo que quería estudiar. Entonces mi disyuntiva en ese momento era estudio arte o estudio diseño, ¿no? Me acuerdo que en una reunión conocí a Felipe Ehrenberg y estuve platicando con él y le conté que quería estudiar diseño y me dijo, no, métete a arte, ¿qué tiene de artístico o de creativo hacer el empaque de una mantequilla, ¿no? Nunca se me va a olvidar que me dijo eso Ehrenberg. Hice el examen para entrar a la ENAP, en esa época era la ENAP, ahora es la FAD, y no pasé el examen. Y descubrí la EDIMBA, y entré, ¿no? Entonces, desde entonces me encantó todavía más la ilustración. Estaba muy de moda Tim Burton en esa época, entonces era una tentación muy grande hacer animación también. Y me volví a distraer y decidí que quería hacer animación. Entonces, terminando la carrera, me metí a la barra infantil de Canal 11 y estuve haciendo animación. En realidad les traje muestras de las animaciones que hice, que están, me van a perdonar, están chafonas, pero también la idea no es presumir lo bonito, sino, ¿no?, hablar como de los procesos y de los errores también. Entonces, bueno, traje como cosas que he hecho en animación que hice para Canal 11, que son cosas así súper sencillas, porque en realidad lo que yo hacía era, más que la animación como tal, cuadro a cuadro, yo hacía la dirección de arte, ¿no? Y también, obviamente, sabía usar programas de animación, pero con estas cápsulas fue que ganamos un premio internacional de televisión. Eran muy sencillas, ¿no? Era el Día Internacional de la Televisión. No sé si eso sigue existiendo. Fue un reto porque fue con plastilina, ¿no? Fue stop la música es horrible, me permitirán que le baje. este, Fue la noche más larga de mi vida porque hice muchísimos muñecos en plastilina, a mover cuadro a cuadro. Entonces, bueno, a mí me encanta la animación. Hasta ahora a mí me sigo admirando mucho con la gente que hace animación. Se me hace que es un trabajal así, ¿no?, espectacular. Y bueno, a partir de ahí yo decidí que iba a hacer ilustración. Yo me di cuenta que no era exactamente lo que yo quería estar haciendo y empecé a hacer ilustración. Fui a Alfaguara con mi carpeta de animadora y una editora a la que estimo mucho, Marta Llorens, vio mi carpeta y confió en mí y me dijo, te voy a dar un texto y vamos a probar qué pasa. Y salió este libro que les muestro ahí, que casi nunca enseño. Me gusta el libro, ¿no? Pero pues fue mi primer libro ilustrado y la verdad es que de por sí siempre que veo un libro ya publicado le veo muchos errores, pues a le veo más, ¿no? Pero le tengo mucho cariño. Es una técnica que además he seguido haciendo, curiosamente. No hago
yo no hago una ilustración en una sola cartulina, en un solo plano, sino que voy recortando y pegando. De repente se me antoja como meter alguna tela o algún alambre o algún hilo y lo meto, lo pego y luego ya escaneo todo, ¿no? Entonces, es curioso que mi primer libro siga teniendo como rasgos que ahora Utiliza. todavía conservo, ¿no? Y al ratito les hablaré de eso que a veces es pesado, pero que ahí está, que es el estilo, ¿no? A partir de ese trabajo en Alfaguara empezaron a salir más proyectos. Yo renuncié a mi trabajo en la casa productora y pues me pude dedicar de lleno a la ilustración, ¿no? Me di cuenta que era lo que me gustaba. Tuve mucha suerte, la verdad, porque enseguida de este libro me dieron una serie de 6 libros para Santillana y fue con lo que me animé a renunciar y a ser freelance, ¿no? Que no es fácil tampoco ser freelance. Y bueno, a partir de ahí vinieron más proyectos, con Artes de México, estuve haciendo cosas para Artes de México, empecé con SM, que también tengo buenos recuerdos y buenos trabajos con SM, sigo colaborando con SM. Es una editorial muy importante para la LIJ, para la literatura infantil y juvenil. Y bueno, les traje muestras este es del libro que les acabo de mostrar. Me gustaría como platicar de esta idea del estilo, ¿no? Bueno, a mí cada vez cuando me quieras interrumpir y preguntar algo, No te preocupes. del estilo, siempre mis alumnos o la gente que se me llega a acercar, como que le preocupa mucho este tema del estilo, ¿no? Como que es una meta que todos quisiéramos llegar, ¿no? El doctor Alderete, el diseñador argentino, dice que el estilo es como el error que sigues cometiendo, ¿no? Muchas veces, se me hizo muy bonito eso. Y es algo, yo lo comparo mucho como con ¿conoces esta novela de Patrick Süskind que se llama El Contrabajo? Que es un músico que toca el contrabajo, pero que tiene una relación como de amor-odio con su instrumento, porque pues es una cosota gigante, ¿no? Entonces a mí sí me llegó a pasar, y de hecho todavía a veces me pasa, que quisiera salirme de mi estilo y no puedo, ¿no? A veces, por ejemplo, hago un libro y luego me llegaron a llamar queriendo que repitiera como el estilo que había trabajado y yo ya quiero estar en otra cosa y no puedo, ¿no? A veces es como también... Y no todos los ilustradores tienen un estilo tan definido y no siempre es positivo tener un estilo muy definido, yo creo. Pero también te identifican inmediatamente. Sí, ¿no? esa parte es bonita. Es muy lindo. Pero de repente es como si te encarcelaras, como si te ataras de brazos un poco, ¿no? Pero la verdad es que yo sí siento, al menos en mi caso, es como inconsciente. Es algo que yo no puedo, aunque se oiga payaso, yo no puedo controlar, ¿no? Esta, por ejemplo, lo que les decía con el libro igual en esta ilustración sigo recortando, ¿no? Utilizo de repente papel albanene cuando creo que tengo que dar ciertas transparencias. Yo lo que le digo a mis alumnos es que como no soy una maestraza de ninguna técnica, hago trampa, ¿no? Entonces, hay gente que domina la acuarela así de una manera maravillosa o el acrílico y yo no domino ninguna técnica, ¿no? Entonces, de repente, en realidad es como ir tapando cosas, ¿no? La verdad. Pero también estas mezclas son como muy, muy expresivas, muy, muy lindas, ¿no? Sí, gracias. Sí, es un poco lo que, volvemos a lo que les digo que decía Alderete, ¿no? Que es como eso, o sea, justo para mí, mi incapacidad de crear, por ejemplo, en este caso, un espacio que es una recámara con un closet, que se vea la cama, mis perspectivas son malísimas, todas chuecas, ¿no? En El bondadoso rey que traje de Toño Malpica también es como muy evidente, ¿no? De repente, Alfonso, mi pareja, que es así como muy preciosista con la perspectiva, me dice, ay, esa perspectiva está media chueca, ¿no? Pero bueno, así, o sea, sí la trato de corregir, pero así sale, ¿no? Aquí de nuevo estoy usando masking tape como para crear texturas, ¿no? Hago mezcla me gusta muchísimo usar el grafito. Si me preguntaras cuál es mi técnica favorita, es el lápiz, ¿no? Siempre yo le digo a mis alumnos, todo empieza con un lápiz. Con el lápiz. Y
de repente tendemos a creer que un dibujo a lápiz es un bosquejo y que no tiene la altura que puede tener una ilustración de acrílico o de otra técnica. Y creo que el lápiz es súper poderoso, ¿no? Para mí es una herramienta poderosísima. Entonces, bueno, hablando de esto del estilo, justo siempre que me llega un proyecto nuevo, últimamente ya no tanto, pero mi primera reacción es estar súper feliz, como esa sensación de posibilidad de lo que puede llegar a Sí, que se pasar. abre. Y enseguida cuando paso eso, chin, me entra mucho miedo, ¿no? Porque otra vez es saber qué técnicas voy a usar, qué estilo, qué tal, ¿no? He usado también grabado, he hecho también grabado. Ujú. Y creo que esto de que te digo de que el estilo como que nos persigue, he tratado yo como de, porque además me aburro fácilmente, o sea, yo sí me aburro muy rápido, entonces es como un poco una tragedia que tengo yo un estilo muy específico, muy reconocible, pero Sí. me aburre, ¿no? Entonces mi búsqueda ha ido más por el lado de las técnicas y de la narrativa, ¿no? Creo que es donde me salvo. Las técnicas, lo que además, bueno, esto sigue siendo lo que te contaba, grafito, acrílico y tal, ¿no? Lo que he encontrado yo que me llenó muchísimo es el bordado. Empecé haciendo una muñeca. Empecé una vez haciendo una muñeca de mi mamá, hace como unos, ¿qué será? Yo creo que unos 10 años. Okay. Y yo nunca había bordado, ni había cosido, ni nada. Y el contacto con el material así me maravilló. Y desde entonces, pues, sigo haciéndolo. Me relaja muchísimo, me gusta elegir los hilos, las telas, las texturas de las telas y los hilos. Para mí es así muy distinto a lo que cuando yo me enfrento a un papel y al pincel y al acrílico me pongo muy nerviosa. O sea, siento que no me está saliendo siempre, ¿no? Siempre estoy dudando, el pincel se me abre, soy así un desastre con los pinceles, me duran bien poquito, cada proyecto tengo que comprar nuevo, o sea, lo sufro muchísimo. Ujú. Y con las telas no me pasa eso, ¿no? Con los hilos me siento como si estuviera en un terreno, no sé por qué, como más familiar. Cómodo para ti. Sí, de Ujú. hecho, hice la maestría en la UNAM hace 3 años, en el 2015 empecé la maestría y mi tema de investigación es la relación que existe entre las técnicas textiles con la mujer. Okey. Cómo a través de los años se asignó el trabajo Textil. doméstico Ujú. y esto trajo a que la mujer tuviera como estas salidas, estos escapes un poco creativos, ¿no? Que era lo que tenía a la mano. Sí, los espacios en los que Sí, ellas ajá. bordar, todo esto. Ujú. Entonces, para mí los textiles son sagrados, ¿no? Y entonces, al yo reconocerme con ese material, fue para mí maravilloso. Es una técnica difícil porque es muy tardada, ¿no? Este es un libro que hicimos varios ilustradores para una editorial chica, nueva, más o menos, que se llama La Guarida, en Ujú. España. Y el libro trataba de la Gioconda, de la Mona Lisa. Entonces, todos los ilustradores hicimos una versión de De la, eso. de la Mona Lisa. Y yo hice a que ahí está el Leonardo en su hombro. Todo lo que les voy a mostrar ahorita es bordado. Esta fue para una exposición que se organizó en el Centro Cultural España, Ujú. que se llamaba Vivan las Mujeres. Nos invitaron a varias ilustradoras y escritoras a hablar acerca de la violencia hacia la La mujer. mujer. Entonces, mi ilustración es una mujer recién casada siendo violentada, ¿no? Reaccionando a la violencia que puede existir entre la pareja, ¿no? Y bueno, todas ¡ah! Esto tenía que pasar. Todas las ilustraciones que traigo en bordado es la misma técnica, que es aplicación en tela. No es estrictamente bordado, sino que aplico telas, pedazos de tela, coso y luego los detalles ya los doy bordando. Veo también que usas muchísimo bueno, estas mezclas que mencionas, pero, por ejemplo, hace poco vi que estabas ilustrando una rana, ¿no?
Y el collar, todos esos como detalles van haciendo como capas sobre capas sobre capas y nos van narrando diferentes cosas de la ilustración, ¿no? Sí, de hecho ese libro, también ahorita les voy a platicar un poco de ese en realidad es bordado en papel. Exacto. O sea, es una técnica con lápiz de color, con collage un poco, ¿no? Pegando papeles y luego igual doy solo unos detalles bordando sobre la cartulina, sobre la ilustración. Esto que traigo aquí son puras, puro bordado en tela. Estas que les estoy mostrando son de la serie, del libro que metí. El texto, que no es texto porque es un libro sin texto, pero la historia es de Tessy Solinís, una escritora de Guadalajara que tiene ya varios libros publicados. Y es la historia de un bostezo que se va contagiando. Entonces lo hice yo en tela y nos dieron mención honorífica en A la orilla del viento, pero luego ya estuvo complicado publicarlo. Pero es un libro que me gusta mucho, a Tessy también, entonces pensamos moverlo en algún momento, ¿no? Claro. Me gusta, bueno, esto es un bordado en organza, me gusta mucho tener como obra personal, como sobre todo en bordado, que nadie me pide y que lo hago por... esta es la serie con la que gané el catálogo de ilustradores de Conaculta, cuando existía Conaculta. Es también la misma técnica, aplicación en tela y bordado, y se llama El Acabose. Fue la primera ilustración que hice en tela. Con esta técnica. Ajá, y te digo, me gustó muchísimo el material, o sea, me siento muy segura haciendo bordado. Este es un proyecto que hice para la maestría, que es bordado con cabello. Es un lienzo grandotote. Acá se ve más completo. Es un autorretrato y ¿sí se ve? Y bueno, en una materia de la maestría, una maestra maravillosa que nos daba bitácora, nos puso el reto de hacer un proyecto durante todo el semestre que tenía que ser el registro de algo que sucediera diario. Ya fuera que le tomáramos foto a la cena o dibujáramos nuestros zapatos antes de ponérnoslos en la mañana, algo teníamos que pensar. Yo siempre he tenido una relación de amor-odio con mi cabello. Okay. O sea, siempre sufro con mi cabello, ¿no? Y como tengo muchísimo, se me cae y así. Entonces dije, voy a bordar un cabello diario y a ver qué va saliendo. Entonces empecé a bordar, obviamente, la parte del cabello. Y cuando le fui dando forma, o sea, diario bordaba un cabello. Y cuando le fui dando forma, pues fue saliendo el retrato. Entonces estas cosas para mí son importantísimas porque tengo un conocido que es contador, que lo conozco desde hace mucho porque es papá de un amigo de mi hijo de kinder, y hace poco empezó a subir sus dibujos a Instagram y yo estoy fascinada, o sea, porque dibuja increíble y además tiene ese escape, ¿no? Entonces como yo dibujo, o sea, yo afortunadamente vivo de lo que me encanta hacer, de repente no tengo escape, ¿no? Y entonces necesito hacer estas cosas como para dividir entre el trabajo y lo que me gusta hacer. Que me gusta hacer mi trabajo, pero de repente necesitas como, ¿no? Sí, porque además debe ser complicado llevar a tus proyectos personales y mezclarlos con todos estos proyectos con los que colaboras, ¿no? Sí, es difícil y de veras no quiero sonar vanidosa ni nada, ni soberbia, pero he tenido mucha suerte. Y ahorita estoy en un momento en el que estoy casi produciendo proyectos míos, ¿no? Afortunadamente llegué como a ese punto, pero bueno, ahorita en el punto en el que me quedé, que les quiero enseñar también otras animaciones, porque después de esa etapa en la que estuve haciendo trabajos para Televisa y tal, como que me entró un rechazo por la animación y una flojera, me daba mucha, o sea, yo decía, híjole, animación, imagínate, o sea, 24 dibujos para un segundo, ¿no? O sea, era como... Y ya yo como que en algún momento me desconecté mucho de la animación y luego me volvieron a llamar del Canal 11 para hacer solo el arte de algunas animaciones, entonces seguí haciendo cosas, ¿no? Esta es una animación que hice, no sé si la podamos ver completa, es cortita. Sí. Y te voy a contar tantito rápido, la hice con Alfonso Ochoa, que es mi pareja, que él también escribe, bueno, él es director creativo, viene como de publicidad,
este libro que vemos aquí, esta familia que ves, lo escribió él. Ujú. Tenemos otro libro juntos, también en SM, que se llama El lugar perfecto para las aves. Y esta animación la hicimos entre los dos. La música sí la pongo porque es muy bella. Sí. Bueno, el tema obviamente eran las especies en peligro Peligro de de extinción. extinción. Y bueno, este tipo de trabajo, la verdad es que sí lo disfruto muchísimo, ¿no? Las animaciones que son, ahora sí que alguien más mueve, que yo hago como el arte y alguien más las anima, me sigue gustando muchísimo hacerlas. Pero bueno, ya es algo que ya no tengo como proyecto, ¿no? Te decía que parte del estilo de lo que yo he ido moviéndome un poco de mi estilo es en cuanto a la narrativa. Yo sí creo que el trabajo de un ilustrador es narrar más que dibujar bonito, ¿no? De hecho, yo a mis alumnos siempre les llevo muchísimos ejemplos de ilustradores que convencional, o sea, lo que para nosotros es dibujar bien, pues ellos no lo hacen, ¿no? Bien, como bien dibujaba Leonardo o como bien dibuja
¿no? Los grandes ilustradores muy figurativos o muy realistas. Creo que la ilustración tiene mucho que ver con narrar, a la par de, sobre todo en un libro como el libro álbum, en los libros álbum donde la comunicación entre la ilustración y el texto Importante. es básico, ¿no? Es de hecho lo que diferencia un libro ilustrado de un libro álbum, es la narrativa en donde se conjuga la ilustración y el texto, la imagen y el texto. Eso la verdad es que yo lo descubrí con el libro del Bondadoso Rey. No es que antes no lo supiera, ¿no? Pero es como entrar en este tren de estar sacando trabajos y hacer libro de texto y, ¿no? Cuando empiezas a hacer trabajo de ilustración, tienes que aceptar unos trabajos, pues porque sobre todo cuando eres freelance, unos trabajos que no te prenden, ¿no? La mayoría de esos trabajos son libro de texto porque no están mal pagados y es mucha chamba, ¿no? De repente es buena chamba como para ir haciendo colchoncito y seguir haciendo otros trabajos. Pero te metes como un poco en esta rutina de estar dibujando a destajo, ¿no? Que es feo. Ya cuando te alejas de eso y volteas a verlo, como que es un poco triste, no es tan disfrutable, ¿no? Deberías de poderlo disfrutar igual que hacer un libro álbum, pero la verdad es que no. Y bueno, con este libro que se llama El Bondadoso Rey, yo pude, eh, como que pude acompañar al autor en la narrativa, no nada más dibujar lo que decían las palabras. Es un libro que habla de la relación de un señor ya grande, de un abuelo, con su nieto. Y los dos se llaman León, los dos viven, el abuelo vive con ellos en su departamento, en un departamento muy chiquito. Empieza el libro diciendo que viven en un departamento chiquito en la colonia Narvarte. Tiene dos cosas padrísimas este libro. Uno, el tema, habla acerca de la muerte, ¿no? De cómo enfrentar la pérdida de un ser querido, pero lo hace de una manera muy natural y muy hermosa. Y la otra cosa bonita es que está escrita en dos voces. Entonces, tú empiezas a leer el libro y dice casi lo mismo, una página y otra, pero en una está hablando el nieto y en la otra está hablando el abuelo. Entonces, la diferencia entre lo que dice uno y otro en realidad es la misma anécdota, pero vista desde el punto de vista del niño y del abuelo, ¿no? Habla, por ejemplo, de una vecina que el León, el chiquito, dice, guácala, a mi abuelo, a León le gusta una niña que se llama, Esperanza se llama la niña. Y el abuelo dice, uy, se me hace que a León le gusta una niña que vive enfrente, porque siempre que se acerca dice guácala y se quiere ir, ¿no? Entonces son estos juegos tan bonitos de la manera en que ve la vida el niño y la manera en que ve la vida el abuelo, que además lo bonito es que al final no son tan diferentes las formas de ver. En cierto momento de la historia nos damos cuenta que el abuelo está enfermo. Entonces, el abuelo dice, desde hace tiempo estoy muy enfermo y me llevan a hacer estudios o quimio. No lo dice Toño en el texto como tal, pero adivinamos que está yendo a algún tratamiento. Y dice, pero le inventé a León que me gané un concurso para ir al espacio, ¿no? Entonces que estoy yendo a que me hagan pruebas para la NASA. Y dice, el abuelo dice, afortunadamente hasta ahora se ha creído el cuento. Y cuando oímos lo que dice León el chiquito, dice, mi abuelo cree que yo me trago el cuento, pero yo sé a dónde va en realidad, ¿no? Obviamente el cuento, se los voy a spoilear, pues acaba con la muerte del abuelo, ¿no? Pero para mí fue muy importante hacer este libro porque el texto, si tú lo metes a una página, es así de cortito. Y hubo muchos silencios que yo resolví con la ilustración. Además eran silencios fuertes, ¿no? Eran momentos de pérdida para el niño. Entonces, para mí eso fue súper, o sea, fue un reto muy grande, ¿no? Te digo, claro que cualquiera pensaría que, mira, por ejemplo, aquí es que se me complica enseñárselos aquí. Duermen en literas, entonces el abuelo está en esta parte diciendo, cuando regreso del hospital me siento súper cansado y tal, pero trato de estar contento.
y le digo a León que cuando me vaya al espacio le voy a mandar un puñado de estrellas desde allá y tal. Y el niño dice, y eso le hace mucha ilusión. Y el niño dice, cuando regresa mi abuelo, llega muy cansado y quiere aparentar que todo está muy bien, pero yo me doy cuenta que no, ¿no? Entonces, la verdad es que es un cuento súper lindo y que a mí me dio la oportunidad de descubrirme así tal cual, aunque se oiga payaso, de descubrirme como narradora. Miren, esta es Esperanza, la vecina. Y siempre trae un conejo como de peluche. Entonces, al final hay una parte muy linda donde, bueno, León, el abuelo, cuando se va, le deja una carta escrita al nieto. Y entonces León está leyendo esto pues yo me lo inventé, ¿no? Está leyendo la carta, jugué mucho con la cámara, cómo la cámara se alejaba, entonces está el niño leyendo la carta, la cámara se aleja y en el edificio de enfrente, en la azotea, está la niña, que además León todo el tiempo dice, guácala, ahí está Esperanza, vámonos, fuchi, ¿no? Pero en realidad pues le gusta la chavita. Entonces, para mí fue difícil meter a Esperanza en la vida de León sin que estuviera supliendo al abuelo, ¿no? Entonces, como introducirla a los espacios y a los momentos que compartía con el abuelo sin que ocupar el espacio del abuelo, porque tampoco se trataba de decirle al lector, vas a suplir a quien se está yendo, ¿no? Entonces son esas decisiones que son como bien importantes cuando estás ilustrando, sobre todo para chavitos, ¿no? Por ejemplo, hubo una escena donde están en la recámara, en la litera, ya el abuelo ya murió y están Esperanza y el niño oyendo discos porque oían LPs de los Beatles y así. Y yo en el boceto yo había puesto al conejo de Esperanza en la cama del abuelo. Y luego dije, no, porque pareciera que está supliendo al abuelo. Entonces lo bajé y lo puse en el piso. Entonces esos como detalles que yo, la verdad es que tristemente lo voy a aceptar, había descuidado yo como ilustradora. Y este libro para mí es muy importante porque me dio como ese chance de decir, yo también estoy narrando y tengo que cuidar un montón de cosas también, y también acompaño lo que está queriendo decir el autor, ¿no? Como los silencios del momento de la muerte, por ejemplo, del abuelo, el pensar cómo lo iba a ilustrar, ¿no? Todo eso para mí fue muy, muy, muy valioso. Creo que narrativamente me enriqueció mucho haber hecho ese libro. ¿Hace cuánto tiempo hiciste este libro? Salió en 2015. 2015. Ajá, justo. ¿Y qué periodo, bueno, cuánto tiempo tardaron desde Tuve que llegó mucho a ti? tiempo en hacerlo y eso también fue muy bueno. Desde que Toño me dijo, tengo este libro, tengo este texto, quiero que tú lo ilustres y luego vemos qué hacemos con él. Entonces, las primeras ilustraciones que son parecidas ya a lo final, pero son un poco distintas, yo se las presenté a Toño en realidad. Y le gustaron y me dijo, vamos al Fondo de Cultura. Yo dije, yupi, porque yo nunca había publicado en el fondo. Había estado mandando carpeta durante años y nunca me habían pelado. Entonces, cuando hubo la chance con Toño, pues estaba, en ese tiempo Socorro Venegas estaba a cargo de la literatura infantil y juvenil, y le gustó mucho y dijo, órale, vamos, y tuve 7 meses para hacer el libro, ¿no? Entonces eso fue también, yo creo que muy importante. Claro, porque te da tiempo para reflexionarlo, para los Sí, bocetos. para narrar todo. La postal que hicieron es de la portada, y si tú ves el fondo, es puro lápiz. ¿No? Entonces, digo, esos son como lujos que no me puedo dar si tengo 2 meses para hacer un libro, ¿no? Claro. Pero bueno, fue muy importante, coincidió como con cambios también míos. Estaba yo haciendo la maestría. En parte yo decidí hacer la maestría porque yo ya me estaba dedicando más al arte textil y me quería alejar un poco de la ilustración. Estaba hasta lo voy a reconocer, estaba como un poco resentida con mi trabajo como ilustradora. No estaba contenta, ¿no? Como que decía, llevo 10 años ilustrando y realmente no he hecho gran cosa, ¿no? Y estaba como tristona, entonces dije, voy a hacer una maestría, voy a hablar de feminismo, que era un tema que me interesaba mucho en ese momento, y de textiles, que para mí son mi amor, son el amor de mi vida, el textil. Y entonces me cae ese libro en ese momento y fue como redescubrir mi parte de ilustradora, ¿no? Como ilustradora. Creo, o sea, yo no me considero una excelente ilustradora en cuanto a
ni estilo, ni técnica, ni tal. Hay muchos ilustradores muchísimo más jóvenes que yo aquí en el país que me superan, pero no. Pero creo que mi fuerte ahorita es la narrativa. Creo que estoy haciéndome más fuerte en ese aspecto y estoy contenta con mi manera de narrar, ¿no? De narrar otras cosas. Y ahorita te decía, estoy como en ese momento. Estas ilustraciones son las que me decías de... Bueno, la rana que me mencionaste es la segunda parte de este libro. Este libro se llama ¿Quién necesita amigos? Y es de María Baranda, de la poeta María Baranda, que la quiero mucho y la admiro muchísimo. Y en este momento, este lo hice 2 años después del Bondadoso, o sea, salió en 2017, apenas tiene poquito. Y hice papel, recorte de papel y bordado, ¿no? Lo terminé encima con bordado. Es muy bonito el cuento. Se trata de una gansa que hay un gallo medio hipster, ese que está ahí al fondo, que quiere estar con ella y quiere ser su novio, pero ella dice, pero pues me la paso muy bien sola, ¿por qué tengo que tener a fuerza un gallo aquí? O sea, sí es muy divertido el hombre y tal, pero pues quiero estar sola. Entonces se va como en una especie de búsqueda. Y al final regresa y dice, no, pues sí quiero estar contigo, pero pues es media latosa, entonces hay ahí como bronquillas. Obviamente acaban happy end, acaban felices y juntos. Es muy bonito el cuento, pero había muchas escenas visualmente parecidas, porque había mucho diálogo entre el gallo y la gansa y así, ¿no? Entonces, en una parte por ahí perdida, cuando la gansa decide irse de viaje, menciona a María un oso, ¿no? Dice que pasó por un río y que bajó y subió montañas, y luego dice, entró a la cueva de un terrible oso, y ya, era la única aparición en texto de un oso. Y yo me enganché con el oso, me encantó. Se me hizo así como que podía ser un personaje lindo, visualmente, aunque el texto no lo dijera. Entonces me inventé este oso y yo me inventé que el oso la ve por ahí y la empieza a seguir. O sea, que se enamora de ella. Aquí es la primera aparición de mi oso. Y trae una flor y anda atrás de ella. Y ella jamás se da cuenta, nunca. O sea, ni en cuenta que el oso anda atrás. En cierto momento ya la gansa decide quedarse con el gallo y el oso pues se queda muy triste. Y luego hay una zorra por ahí que sale también en el cuento y el oso pues, órale, te doy la flor que tenía designada para la gansa, ¿no? En ese momento, bueno, yo le presenté bocetos a la editora, me dijo, todo bien, le dije, ¿ya viste al oso que metí? Me dijo, sí, está padrísimo, ¿ya lo vio María? Sí. Y ya al final como que a María, y la entiendo perfecto, sí le hizo ruido que el oso era muy protagonista, ¿no? Entonces sí hubo un momento en que una ilustración sí me dijeron, aunque sea mete la silueta del gallo y la gansa por atrás, porque el oso ya se está llevando toda el Oscar es para el oso, ¿no? Y lo bonito es que ahorita María hizo una segunda parte, que no es precisamente una secuela, pero tiene que ver con el mismo universo, y el protagonista es el oso. Entonces, esas cosas me gusta contárselas a mis alumnos porque es lo que yo siento que puede, que nos divierte, nos puede llevar más allá a los ilustradores, ¿no? Más que estar nada más dibujando el texto de alguien más, ¿no? Sí, porque en realidad dejan de ser traductores, ¿no? Sí, sí, Y entonces tienen injerencia. Sí, te conviertes un poquito, digo, en cierta medida, habrá más, habrá menos, en coautor, ¿no? Incluso, ¿no? Yo creo que hay veces que sí se vale decir que un ilustrador es coautor de un libro, ¿no? Y me gusta mucho contar esta anécdota del oso. Y ahorita estoy trabajando en ese libro, de María Baranda. Bueno, a partir de esto que te digo que he venido descubriendo como de la narrativa, empecé como a darme cuenta que que sí puedo como construir historias yo aparte. En mi semblanza leíste que en el 2005 publiqué un libro con SM como autora y es uno de los actos más irresponsables que he cometido en mi vida porque no es un buen libro, no está bien narrado. O sea, yo lo vuelvo a ver, digo, le agradezco mucho al editor que me haya dado la oportunidad. Es muy importante para mí tener un libro como autora, pero no es un libro que yo quiera mucho. Lo quiero mucho porque además se lo dediqué a mi sobrina que estaba a punto de nacer. Tengo una sobrina que se llama Camila, que es hija de mi única hermana, y el personaje es ella, es Camila.
Entonces quiero mucho el libro, pero no es un buen libro, no es un buen libro álbum, no está bien narrado, la historia es bonita, pero no. Entonces yo nunca he sentido que ya tengo un libro como autora. Apenas ahora estoy como yo construyendo cosas, ¿no? Desde ahí. Y bueno, lo que le digo mucho a mis alumnos es que yo tengo muchas libretas, me gusta mucho dibujar todo el tiempo cosas que nadie me pide. Y entonces, a partir de esas libretas, de repente es que salen ideas. De repente empiezo, o sea, hago un dibujo y, por ejemplo, esta es una chavita con un lapicito y le está diciendo a otra, te veo un poco triste, toma, dibuja algo. Y es la historia de es ella misma, es la historia de una niñita que de chiquita dibujaba muchísimo y cómo va creciendo y va perdiendo como esa alegría y se va volviendo azul, incluso como triste, y tiene un encuentro con ella misma de chiquita y la hace acordarse de lo que disfrutaba cuando era chiquita. Ese libro, ese cuento todavía no lo desarrollo, ¿no? Me gusta mucho ir a caminar en la mañana y ver disfruto mucho ver a la gente, de ahí saco como muchos personajes. Y un día que andaba yo en el azote, que voy viendo a un hombre con una sola pierna corriendo en los viveros, ¿no? Entonces dije, y yo azotándome por... y dibujo cosas que después podrían convertirse como en una historia. Dibujé una vez a este personaje que es un papá con su niño y el papá está maquillado y trae zapatos de tacón. Y abajo le escribí en sus zapatos. Y a partir de ahí me salió una historia que estoy ya trabajando con una editora para Editorial Océano y ya se va a convertir, el año que viene ya sale en el libro, ¿no? Y básicamente es la historia de un señor, bueno, no de un señor, porque el personaje protagonista es el niño, que su papá se viste como mujer, o sea, se arregla como mujer, usa zapatos de tacón y tal. El niño es chiquito y no existe, no vemos a la mamá en el libro, no sabemos qué pasó, si murió, si no hay mamá o tal, ¿no? El chavito cuando llega a la escuela por primera vez se enfrenta con el prejuicio de los demás hacia su papá, ¿no? Él no tiene ese prejuicio de ver a su papá diferente y cuando llega en esa escena el momento en que los demás están viendo feo al papá, el chavito dice, ¿qué onda? ¿No? Algo está pasando. Regresa como a su cotidianidad, pero él ya no lo ve igual, ¿no? O sea, a partir del prejuicio de la demás gente, a él le surge esta tristeza, ¿no? O ver raro a su papá, ya no le quiere dar la mano en la calle y tal, hasta que toma una decisión radical y le esconde la ropa. Y el papá está tristísimo, su tristeza es como doble porque no solo no puede ser como él quiere ser, sino que además se da cuenta que el niño es el que le escondió la ropa y que está enfrentándose como a la decepción de su hijo, ¿no? De él, por él. Así que acepta volverse a poner corbata y así. El niño cree que todo va bien, cree que está bien, pero se va dando cuenta que el papá no es feliz, ¿no? Y viene un cambio en el niño y el niño le devuelve la ropa al papá y vuelven a convivir como se debe para ser felices, ¿no? Estoy trabajando el libro porque quedó muy cortito, lo estamos alargando un poco más, metiendo más personajes y escenas en medio, pero pues ahí va, ¿no? Es un proyecto que me tiene muy contenta. Otro proyecto del que también les quería hablar es dentro de este mismo tema que te estoy diciendo de cómo generar proyectos yo sola, sin estar, también se lo digo mucho a mis alumnos, es muy emocionante cuando te llaman de una editorial o no para hacer un libro, pero también tenemos que generar nuestros propios proyectos, ¿no? Y no no quedarnos sentadas esperando a que nos llamen, sino nosotros también generar cosas. Igual cuando estaba en la maestría, me pidieron para una materia, a partir de mi tema de investigación, tenía yo que desarrollar el proyecto de un libro que tuviera algo que ver con mi tema de investigación. Y en ese tiempo estaba cercana a la marcha del 8 de marzo y una amiga, Ana Romero, que es escritora infantil, ya muy publicada, puso un post en Face que me gustó muchísimo. Yo estaba como
trabajando qué haré para la materia, de qué será el libro y tal. Y ella puso un post donde decía que por mucho tiempo a las mujeres se nos había prohibido leer y votar y escribir y ir a la escuela y tal. Y me gustó mucho el post y le escribí y le dije, oye, Ana, tengo que hacer un proyecto para una materia de la maestría. ¿Me prestas tu texto para hacer? Le dije, no es un libro que se va a publicar ni nada, es para una materia. Me dijo, sí, claro que sí, agárralo. De ahí fue surgiendo este libro, ¿no? Después platicamos, Ana y yo, metimos la parte del hombre, lo voy a agarrar, ¿eh? Claro. Es un libro que es como dos libros en uno. De un lado habla de las mujeres y del otro lado habla de los hombres. Entonces ella, a partir de la idea del primer texto, de lo que se le ha prohibido a la mujer, generó otro texto como en espejo, que hablaba de las imposiciones que se le han hecho al hombre a través de la historia, ¿no? Que tiene que ser macho y tiene que ser valiente y tiene que ir a la guerra y matar y las prohibiciones a la mujer. Y en el medio, o sea, el final del libro está en medio, ¿no? Y hay como un encuentro entre el hombre y la mujer. Esto fue un ejercicio para una materia de la maestría. Entregué el libro, era muy diferente a esto, lo iba a traer, pero no lo encontré, porque es bien bonito ver cómo evolucionó el proyecto, pero que en esencia era lo mismo, incluso el formato era igual. Y yo entregué la maqueta, me saqué 10, y le dije a Ana, vamos a llevarlo a algún lado, porque sí, o sea, sí está bien chido. Y lo mandamos a un concurso que no ganamos nada, y luego decidimos llevarlo al Fondo de Cultura y pues les gustó y ya está el libro, ¿no? Y te digo, son como esas cosas bonitas que suceden si las provocamos, ¿no? Claro. Nosotras, acaba de ser publicado, bueno, acaban de presentarlo, ¿no? Hace poquito. Sí. De hecho, todavía tenemos varias presentaciones. En septiembre vamos a Puebla, en noviembre vamos a Oaxaca. Aquí tuvimos varias, en Azcapotzalco, en la Biblioteca Vasconcelos. Sí, ahorita le estamos… Entonces, ese podemos ya conseguirlo. Ya. Muy bien. Sí, y es uno de los proyectos que para mí son bien importantes, ¿no? Porque son como… O sea, fue un proyecto de las dos juntas, ¿no? No fue que me dieran a mí el texto y que yo lo ilustrara, sino fue un proyecto que nació en conjunto. Y bueno, les iba a enseñar también, hablando de mis… Ay, esto no me conviene, ¿verdad? Hablando de mis libretas que tengo yo para ir dibujando gente, haciendo como cosas, me gusta mucho hacer retratos. Tengo, por ejemplo, una libreta que dedico solo a retratos. Tengo una libreta que es así miniatura, donde hago animación. Entonces queda como un flipbook, ¿no? Pero es así gorda, gorda y chiquitita, diminuta. Entonces me gusta mucho ir haciendo dibujitos donde se va moviendo el personaje. Tengo otra de puras secuencias de sombras, ¿no? Así. Y este es de puros retratos. Esta es Margaret Atwood. Obviamente dibujo a quienes admiro o algo. Es Bev. Adoro a Bev. Sí. Es mi amigo y lo quiero muchísimo. Freddie Mercury, ustedes perdonarán. Carson McCullers. Este es muy bonito porque yo estos dibujos solo los subo a mis redes, ¿no? Nada más así los comparto y ya. Y una vez recibí un correo de un editor, que hasta la fecha no sé si es editor o editora, porque se pone Sommer. Ya ves que los chinos tienen nombres como raros. Y firmaba Sommer. Y me contó que estaba por publicar, hace como 2 años, creo que fue aniversario luctuoso de la escritora Carson McCullers, algo. Y entonces estuvieron publicando sus cuentos y creo que solo escribió 2 novelas, algo así, tiene poco publicado, pero cuentos y así. Entonces esta editorial china iba a sacar una colección, bueno, 2 libros de sus novelas y sus cuentos, y me contó el editor que estaba… digamos la editora, no sé por qué asumo que es editora, me contó que estaba buscando la portada, ¿no? Que puso a su diseñador a hacer la portada y que cuando el diseñador buscó referencias en internet salió el retrato. Y bueno, que no me encontraba, ¿no? Que buscaba de quién era y que no me encontraba, que pues el diseñador también, como estuvo ahí medio enseñándole otras propuestas, pero que no le gustaba, y que ya cuando por fin me encontró estaba a poquito de entrar a imprenta y que ya estaba, o sea, hasta me mandó la portada, ¿no?
Y me dijo, obviamente con contrato y te pagamos y todo, pero danos chance de usar tu dibujo. Tu retrato. Y pues le dije, obvio, ¿no? Claro que sí. La volví a escanear ya a buena resolución, se la volví a mandar y me mandó los libros y me pagó bastante bien por la portada. Entonces, esas cosas son bien bonitas, ¿no? Que suceden también por estar trabajando del corazón, ¿no? De lo que te Claro. gusta hacer. Sí, tener ejercicio todo el tiempo, ¿no? Sí, para mí eso es vital, ¿no? Ujú. También te digo, a veces hasta como proyecto de clase les pido que hagan, que lleven una libreta de dibujo Una diario bitácora. y me tienen que estar enseñando qué han hecho, ¿no? A veces nos da flojerilla seguirlo, pero sí lo hacemos. Doris Lessing es otra de mis escritoras favoritas, Virginia Woolf. Entonces, bueno, son como estos ejercicios que me gusta hacer, ¿no? Luego sucedió que a partir de la maestría, yo tenía como que encontré un tema. Bueno, antes de lo de la maestría vino lo de Ayotzinapa, Ujú. ¿no? Que me gustaría como contarlo un poquito, porque para mí fue muy importante, porque me dio un discurso, me dio como un motivo. Cuando sucedió esto de Ayotzinapa, bueno, como sabemos, ya el país venía muy, muy mal. En las mañanas yo llevaba a mi hijo a la escuela y yo escuchaba el noticiero de Carmen cuando todavía estaba Aristegui en Ujú. MBS, y era muy tremendo para mí, pues, explicarle a él por qué diario había muertes, por qué diario había desaparecidos, ¿no? Y tal. Y cuando escuchábamos esto de los estudiantes, pues fue también muy tremendo, ¿no? Sí. Y en ese momento yo quise hacer algo y fue cuando surgió la iniciativa de Ilustradores con Ayotzinapa. Pero a partir de ahí como que me di cuenta, me cayó el 20 que como comunicadores visuales tenemos una responsabilidad y que no podemos Evadir. evadir, ¿no? Ha habido gente que me dice, pero es que ¿por qué quieres que todos, o sea, las acciones de todos cuentan, no pretendas que todos actúen como tú o hagan lo que, no, o sea, sí es cierto, ¿no? Yo he llegado a decir que es obligación de los comunicadores visuales decir lo que está mal, ¿no? Y lo que no está chido y hablar. Y a mí me han dicho, no, no es obligación. No es obligación, cada quien decide lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya me calmo un poco y ya no digo que es obligación, pero al menos para mí sí lo es. Entonces, sí me gusta decir, bueno, este es como un mosaico de los Ajá, retratos. el collage completo, ¿no? Ajá, Ujú. no están todos porque fueron más de, yo Sí. creo que cerca de 500 retratos, pero es como lo que se juntó en ese momento. Esta es la que yo hice, que fue que retraté a Benjamín Asensio. Y bueno, he estado haciendo de repente cuando ni siquiera nadie me lo pide, de repente si algo me indigna o me enoja, pues me pongo a hacer un dibujo y lo corro, ¿no? Y si corre bien y si no corre, pues quien lo alcance a ver creo que es importante, ¿no? Y ha habido como, fue hace mucho, algún problema que hubo en Canal 22. Mi hermana trabajaba ahí, así que me solidaricé. Esto sobre el acoso. Fue un cartel que me pidieron de amnistía, que le piden de repente a ilustradores que hagan una reinterpretación del logotipo de Amnistía Internacional, que Claro. es esta vela con el cable del Ujú. alambre de El púas. alambre, sí. Pues esto también era, esta imagen en realidad la hice primero para esta marcha que organizó Sicilia, que se llamaba Estamos hasta la Madre, Ujú. pero luego la utilizaron alguien más para un contingente gráfico que hubo en 15 de septiembre con Peña Nieto. Y bueno, cuando se cortó el dinero o se decía que se iba a cortar el dinero a los refugios para mujeres. Ujú. Esto también fue cuando Peña Nieto quería privatizar El el agua. agua. Las patronas, ¿no? Cuando estaba la gente enojada porque estábamos permitiendo el paso de los migrantes que venían. Yo decía, pues las patronas son el mejor ejemplo. Para mí las patronas son así como, ¿no? O sea, son una esperanza de que todavía podemos ser buenos, ¿no? Todavía nos podemos salvar, ¿no? Unos a otros. Claro. Esta también fue para la caravana migrante Ujú. y
si le falta el texto, ya no me di la chamba de buscarlo con texto, pero era como para, estuvimos juntando cobijas y comida y tal para ayudar a los migrantes que todavía Acopio. siguen llegando. Sí. Este fue por lo del aborto legal. Ujú. Y esta fue un caso de una chava que la estaban acusando porque le había apuñalado a un tipo que la había abusado. Sí. Y la marcha de Vivas Nos Queremos, que fue la primera marcha, creo que fue hace 3 años o 2 años, como 3 años. Entonces, bueno, es como esa parte, ¿no? Social que creo que es bien importante, al menos para mí. Claro. Creo que eso ha sido como algo muy fuerte, ¿no? En mi discurso como creadora. Ujú. Ya no te enseñé esto de la FILIG. Estoy como yéndome a otros temas, pero No, si está tú muy me quieres bien, acotar. Está muy bien. En el 2012 hice la imagen de la feria. FILIG. Ujú. Y ha sido un trabajo fue un trabajo muy padre. Para mí fue un reto porque había que pensar en formatos gigantescos porque se iba a imprimir en plotters que se tenían que ver desde lejos, Claro. en camión, en el metro y tal, hasta chiquito porque iba a haber gomas y lápices y no material. Entonces, como yo nunca me he considerado diseñadora, aunque estudié diseño, yo me digo que soy ilustradora, pero este proyecto es el único en el que he tenido que usar mis pocos conocimientos de diseño, digamos, ¿no? Porque había que tomar en cuenta muchas cosas. Y para mí fue un proyecto muy, muy completo. Lo disfruté mucho. Además, generar un concepto paraguas que abarcara varias imágenes. En realidad no era un solo cartel, ¿no? Sino Claro. que, digo, así ha sido, ¿no? Todos los ilustradores que nos tocó la suerte de diseñar la imagen, pues tenemos que pensar en varios materiales, ¿no? Entonces no es un solo cartel que se va a reproducir en todo y ya, ¿no? Sí, en realidad es una identidad. Sí, es como una identidad más grande, ¿no? Ujú, ujú. Y eso también es un reto padrísimo. Claro, no puedes estar repitiendo y repitiendo todo el Sí, tiempo la la misma misma imagen, imagen. ¿no? Ujú. Y además hay varias cosas que incluye la feria, que es pues bebeteca, Mm. profesionalización, entonces para cada una había que pensar que llegara a una imagen distinta, que tuviera el mismo estilo y la misma, ¿no? Partir del mismo concepto paraguas, Ujú. pero que fueran diferentes materiales gráficos, ¿no? Entonces eso es bien divertido. Pensar en la paleta de color, ¿no? Todo eso se me hace súper chido. Y bueno, te decía que a partir de mi tema de investigación de la maestría, metí proyecto para el Sistema Nacional de Creadores del Arte. En el 2017 metí el proyecto y que me lo van dando. Muy bien. Ajá. Entonces, el proyecto que yo metí es una novela gráfica que tiene como tema la historia del feminismo. Y eso también ha sido así, o sea, ahorita es como el proyecto de mi vida, ¿no? Empecé buscando, obviamente la investigación, ¿no? Una investigación que ya había iniciado yo con mi tema de la maestría. Yo ya había leído mucho sobre feminismo, sobre la historia del feminismo y todo, pero ya como más acotado, ya como pensando lo voy a narrar además en una narrativa tipo historieta, lo cual yo nunca había hecho en mi vida, ¿no? Y elegir el camino narrativo, elegir de qué manera iba yo a contar la historia del feminismo, para que no sonara como a libro de texto. A mí algo que me da mucho miedo es ser aleccionadora y ser, ¿no? Como, o sea, mi público son chavitas adolescentes, es a quien quiero llegar, entonces no quiero asustarlas sonando a monografía, ¿no? Sí, claro. Entonces llevo una bitácora donde empecé como a echar las primeras ideas, empecé a dibujar a personajes que seguramente iba a utilizar en la historia, aunque todavía no sabía cómo la iba a contar. Entonces, bueno, dibujé a Mary Wollstonecraft, a Emmeline Pankhurst, a esta Simone de Beauvoir, obviamente, pero todavía no daba como con el camino narrativo. Y luego llegué a
me acordé de esta historia que me gusta mucho de Charles Dickens, de la canción de Navidad, un cuento de Navidad, donde se le aparecen estos fantasmas del pasado, del presente y del futuro a Scrooge. Y entonces se me ocurrió que la personaje podía, bueno, estuve también tentada a hacer una autobiografía. Okay. Y estas eran como ideas de la autobiografía, pero luego dije, a ver, soy una señora de 46 años, ¿a qué chavita le va a interesar? Además, o sea, lo que yo viví ahorita ya está totalmente, ¿no? Las decisiones que yo tomé, ¿a quién no? O sea, en realidad una chavita de ahorita no se va a identificar con lo que yo pueda contar, ¿no? Entonces descarté la idea de la autobiografía y tengo una sobrina de la cual ya te hablé, a la que le dediqué mi primer cuento, que se llama Camila, que es una persona súper original, así. Es una chava, tiene 15 años, acaba de cumplir 15, y es una persona muy original. Entonces dije, voy a usar a ella de personaje, y ella tiene diálogos todo el tiempo. Tiene una historia, tiene su curva dramática, sus decisiones, sus regadas, sus relaciones con sus papás, con su hermano, con un galán por ahí, pero todo el tiempo sostiene diálogos con estas mujeres o estos personajes de la historia del feminismo. Entonces, eso fue como a lo que llegué narrativamente. Ahorita estoy en bocetos, ya tengo muchos diálogos escritos. Aquí, por ejemplo, es una escena donde está platicando con Virginia Woolf. Virginia Woolf, en su ensayo Una habitación propia, habla de Jane Austen y de varias escritoras, y hace el ejercicio de imaginar qué le hubiera pasado a una hermana de Shakespeare. O sea, si una mujer en la época de Shakespeare hubiera tenido el mismo talento que el que tuvo William, no le hubiera ido como le fue. Entonces hace como este ejercicio de imaginar qué le hubiera pasado y acaba embarazada y suicidándose, ¿no? O sea, no hubiera podido desarrollar su talento como lo podía hacer un hombre, ¿no? Entonces en esta escena yo meto a Virginia Woolf y meto a Jane Austen y meto a Judith Shakespeare, que es un personaje imaginario, ¿no? A partir de la historia del texto de Virginia. Y bueno, así fui construyendo la historia de Camila y viendo qué personajes de la historia del feminismo me convenía meter en cada conflicto que tenía mi personaje, ¿no? Habla, por ejemplo, con Hipatia de Alejandría. Ahorita aquí está con Marx, acá abajo está con Marx y Engels, y está Alejandra Kollontai, que es una feminista marxista muy importante. Entonces, bueno, este libro a mí estoy súper divertida, claro. Me está gustando mucho porque además estoy escribiendo, ¿no? Escribiendo diálogos, haciendo una narrativa tipo historieta que yo nunca había hecho, y ya me extendí mucho, ¿verdad? No, estamos bien. Porque te quiero contar que a mí me daba mucho miedo empezar, una cosa es hacer libro-álbum y narrar página por página, y otra cosa es meterte al lenguaje de la viñeta, ¿no? Sí, son diferentes, ¿no? Son narrativas totalmente distintas. El tiempo, ¿no? Cómo transcurre es muy distinto. Y yo nunca lo había hecho. Entonces me pongo a proponer un proyecto de novela gráfica cuando nunca lo había hecho y me entró el pánico. Claro. Entonces empecé a hacer una tira cómica que es como un ejercicio mío, que no lo he publicado y a lo mejor nunca lo publico, que se llama Confesiones de una cuarentona, en donde empecé a contar anécdotas mías por mi edad, ¿no? Y cosas así. Un día que a mí me choca que me digan señora. Sé que soy señora, pero me choca. Entonces, un día que tuve una experiencia así de que un chavo me atendió en la cafetería y me dijo señora, y llegué y lo dibujé, y se me hizo muy divertido, y además empecé a practicar la narrativa en viñeta, ¿no? Esto también siempre se los enseño a mis alumnos porque es como un ejercicio bien rico. Además de que te da el chance de reírte de ti misma y de hablar como desde lo autobiográfico, que es súper terapéutico, de cómo me choca ir al probador, ¿no? Ya no me gusta probarme ropa, los bochornos. Las amigas, ¿no? Que nos quedamos de, ay, sí, vamos a echarnos un vinito, y a las 10 de la noche ya nos estamos durmiendo. Entonces, bueno, en realidad son tontadas, pero me han servido mucho como para tener este ejercicio del lenguaje viñeta, con viñetas, globos de diálogo, claro, ¿no?
la cantidad de información que metes en una página y cómo repartes esa información con viñetas, cuántas páginas te vas a extender, todo eso que pareciera que es muy fácil y en realidad es toda una ciencia. Sí, claro, decías hace un rato, aquí tiene un conflicto. Eso inclusive es una planeación completamente diferente a la de un A la de un libro cuento. álbum, Ajá, sí. exacto. Que fíjate que a partir de la estructura de una obra dramática, a partir de la estructura que conocemos todos de inicio, nudo y desenlace, se puede narrar gráficamente muchísimo y de una manera Claro. mucho más rica. Yo he aprendido muchísimo a hacer eso, ¿no? Y me ha servido. El libro que te cuento de En sus zapatos, el del Ujú. papá, antes de yo tenerlo bien planeado de hacer el storyboard, yo planeé esa estructura, ¿no? O sea, ¿qué le va a pasar al personaje? ¿En qué momento cambia su actitud hacia el papá? ¿Qué es lo que provoca que cambie? ¿Y qué es lo que provoca que él se pregunte y que él reflexione y que entonces tome otra decisión? O sea, esas curvas son como bien importantes en una historia, aunque sea una historia de puros dibujos, ¿no? Pero además son y muy importantes para el ilustrador, pero son más para el lector. Sí, y yo creo que es donde puedes enganchar al Enganchar. lector, Ujú, ¿no? Que exacto. es lo que yo creo que si no hay eso, yo lo que les digo es, hay que provocar que el lector vuelva a agarrar el libro, Ujú. porque lo puede leer una vez y lo pone en su librero y se ve muy bonito y a lo mejor, y a mí me pasa, tengo muchos libros que, ay, los vi en la librería y me encantan y lo compro y lo veo y lo guardo y nunca más lo vuelvo a ver, nunca más lo vuelvo a agarrar, ¿no? Entonces, como pensar qué escondes en un libro que puede hacer que el lector regrese, ¿no? A ver qué más hay. Que lo disfruté mucho en el libro de Toño, del Del Bondadoso. bondadoso. Como hago estas tomas del edificio donde viven y entonces, por ejemplo, abajo a un lado viven unas viejitas que son hermanas. Me basé un poco en mis tías. Tengo 2 tías, no son viejitas, pero viven juntas, ¿no? Y entonces como que esas historias que el escritor obviamente no menciona, pero que a mí me está gustando ilustrar y que sé que eso se va a reflejar, ¿no? Y Claro. que entonces, aquí era la viejita que estaba en la otra ilustración, estaba abajo en la ventana de al lado, ¿no? Y ahorita ya van por el pan y tal, ¿no? Entonces esas historias chiquitas Que son, construyen, ¿no? sí, que construyen y que acompañan a la Acompañan. historia Ujú, principal, ¿no? Que exactamente. son muy bonitas. Este, y pues ya, hasta ahí. Mm, Valeria. Esto que me decías de la estructura, Ujú. para mí fue muy importante en la novela gráfica hacer primero esta escaleta, ¿no? Como decir, a ver, Camila aquí está peleándose con su mamá por porque tiene que darle de comer al hermano, ¿no? Y entonces ella dice, ¿por qué le tengo que dar de comer al hermano? La mamá le dice, pues porque eres la mujer. Entonces, a ver, a qué personaje puedo meter a que hable con ella de este tema, ¿no? De por qué la mujer, en dónde dice que la mujer tiene que cuidar de los demás, ¿no? O sea, y entonces fui armando esta escaleta donde puse escena 1, el diálogo con Virginia Woolf o tal, ¿no? Escena 2 y tal. Y esta es como mi estructura básica y a partir de ahí ya construyo yo diálogos. Por ejemplo, hay un diálogo con Louis Bourgeois, esta artista visual francesa, que murió en los 90, creo, que a mí me encanta además, y que fue, sin que ella lo quisiera, es como un ícono del feminismo. Y me da mucho chance de hablar, la meto en un diálogo donde Camila tiene problemas porque su papá no la pela, su papá no vive con ellos. Muchas cosas son reales del personaje y otras inventadas. Por ejemplo, el hermano lo inventé porque sentí que necesitaba que hubiera un hermano, ¿no? Para esta cuestión de te toca proteger y cuidar a tu hermano porque eres mujer Ujú. y yo necesité meter un personaje que fuera un hermano Claro. menor. Y entonces, bueno, me da como mucho chance de hablar de lo que me gusta, ¿no? Muy bien. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Tenemos, bueno, es momento, todas las personas que nos ven en línea, es momento de que nos envíen sus preguntas. Ya nos habían llegado algunas preguntas. Quiero agradecerte muchísimo la presentación y bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que más te agrada de ilustrar para jóvenes y niños? Pues
Creo que, o sea, todo, ¿no? Me gusta muchísimo todo el proceso, todo el proceso lo disfruto mucho, pero esto último que te decía, que es como esta responsabilidad de les estoy mostrando un cacho de mundo, ¿no? A los chavitos, sin ser aleccionadora, sin ser moralina, sin ser, La ¿no? perfecta. Ajá, Ajá. y que también la diversión pura, sin ninguna enseñanza, también debe incluirse, ¿no? Entonces, me gusta mucho jugar con el cierto sentido del humor, incluso aunque esté hablando de cosas un poco más trágicas o más serias, me gusta meter mucho el sentido del humor. Sí, eso se siente. ¿Sí? Se Ay, qué siente, bueno. se siente. ¿Cómo es el proceso de expandir la ilustración a esculturas o recortes de papel? Pues creo que otra vez, como lo dije hace rato, la base, el principio de todo es el lápiz, ¿no? Y para mí era muy bonito, ya hace mucho que no hago muñecas, pero para mí era muy bonito ir del dibujo a la muñeca de trapo y luego regresar, porque son los mismos personajes, ¿no? ¿Te gustaría desarrollarte de nuevo en el área de animación? Difícilmente, ¿no? Como te dije, disfruto planear la historia, crear personajes, hacer las ilustraciones, pero ya hacer la animación cuadro a cuadro y eso ya difícilmente lo Ya haría. no. Tendría que ser un proyecto muy chido. Ujú. ¿Por qué tus personajes solo son de tez blanca? Eso me lo han dicho, Muchas, fíjate, sí. Hubo y varias así. sí, y no, es más una cuestión de estilo, y no siempre son así. O sea, estuvieron, sobre todo cuando en la etapa de la FILIG, de cuando diseñé la FILIG, usaba yo mucho el blanco como fondo, pero me sorprendió mucho cuando me empezaron a decir que por qué los hacía blancos a los personajes, porque pareciera una onda racista. Y no es para nada la intención, ¿no? Ujú. Yo creo que es más bien como un rollo de estilo, Ujú. ¿Le pides consejos a otros ilustradores? siempre. Por ejemplo, como a Bev. Ah, bueno, Bef es mi gurú. Gurú. Siempre, siempre. A Gabriel Pacheco y tenemos, él vive en Italia, pero tenemos una buena relación, somos cuates y todo el tiempo le estoy, le estoy escribiendo. A editoras, tengo editoras que son amigas mías a las que quiero muchísimo. Soy muy, muy, muy insegura, muy insegura. Entonces, siempre que empiezo un proyecto lo enseño a la mayor cantidad posible de personas para que me den retroalimentación. Pero qué importante es esta Sí, retroalimentación, si no ¿no? estás así como caballito Sí. haciendo, ¿no? Lo Ujú. tuyo y crees que es el mejor libro del mundo Del y mundo. después te pasa como a mí con mi primer libro. ¿Cómo no caer en lo literal al ilustrar un texto? Sí, eso también es súper importante. Hay que tener un equilibrio porque también si te vas muy lejos, lejos del texto, ya tampoco estás haciendo un buen papel como ilustrador, ¿no? O sea, hay que mantenerte como en un equilibrio entre no ser totalmente literal, darle una vuelta, ¿no? Dar otra interpretación, pero no alejarte nunca del texto que estás ilustrando. Claro. Qué difícil el equilibrio, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste la elección de tu paleta de color? ¿O cómo haces la elección de la paleta de color? Fíjate que es un rollo que pareciera que es muy poético y muy hermoso y en realidad tiene más que ver con lo práctico, pero luego me doy cuenta que tanto en tela como en papel, como en colores y tal, tengo los mismos, uso repetidamente la misma paleta. Mm. Pero empieza por el simple hecho de, chin, voy a hacer collage, saco los papeles que tengo y esos son los que uso. Y luego voy como limando, ¿no? Diciendo, a ver, lo saco. Obviamente tiene que ver con la narrativa, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, todos los recursos que usemos son recursos narrativos, el trazo, la paleta de color, ¿no? Todo tiene que ser un recurso que te ayude a contar la historia, no es gratuito elegir un color, ¿no? Ujú. ¿Tuviste alguna especie de crisis al buscar un estilo propio o fue algo que se ha dado de forma más orgánica? Se ha dado de forma orgánica y he tenido crisis por tenerlo tan metido. ¿Cómo repartes tu tiempo entre la ilustración pagada para ti y la ilustración de activismo? Pues como puedo, es difícil. Ahorita que tengo que estoy en el En Sistema el sistema. Nacional, Ujú. la verdad es que ha sido, o sea, son los
3 años, yo creo, más productivos de mi carrera, por obvias razones, Claro. porque tienes la calma de no estarte tronando los dedos porque no hay para la renta o porque no llega el pago, ¿no? Que son cosas bien duras de ser freelance. Y es cuando más he podido producir, ¿no? Y espero que este año y medio que me queda sea el más largo de Vamos mi muy vida. bien. ¿Cómo es que la ilustración te ha ayudado a participar en el activismo? Em, pues es que fue orgánico también, fue muy Ujú. natural mi participación. La primera vez que lo hice fue con Ayotzinapa, con los ilustradores con Ayotzinapa, y fue algo que nació de tal cual de la rabia, del enojo, ¿no? Y es como decir, ¿qué herramienta tengo yo para decir que estoy enojada? Pues el dibujo, Claro. ¿no? ¿De qué manera se diferencia la ilustración como herramienta de crítica a otros medios? Lo visual es muy poderoso, ¿no? Por ahí dicen que una imagen habla más que 1000 palabras o no sé qué. Hay la gente que escribe dice que no es cierto, ¿no? Siempre hay ahí como esa duda, pero sí creo que una imagen poderosa es como si le tocaras el hombro a alguien que puede ir por la vida indiferente a lo que está pasando, y con una imagen poderosa le dices: "Ch, ch, mira", ¿no? O sea, voltea a ver, vives en este país, está pasando esto en este país Ujú. y no te puedes seguir haciendo tonto, ¿no? Creo que una imagen sí es como eso, como tocar el hombro, no es una bofetada, no es algo violento, pero es como decir: "Mira, voltea", ¿no? Valeria, ha sido increíble cerrar contigo estos foros. Gracias, De verdad, Amanda. muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más a todo esto que nos has contado. ¿Te gustaría decir algo más? Bueno, solo que les agradezco mucho que haya estos espacios, se me hace súper padre, ¿no? O sea, ahora que doy clase, a mí otra cosa que me faltó decir, que yo creo que es evidente, es que me encanta dar clase, me Ujú. encanta, ya sea clases en la facultad, estoy en la FAD Ujú. o talleres, ¿no? Y les hace mucha falta a los estudiantes estos espacios, ¿no? Para estar sabiendo cómo hacerle cuando sales de la carrera o cómo elegir una orientación o cómo, ¿no? Creo que son espacios súper importantes y que también ayudan a la profesionalización de la ilustración, en este caso de la ilustración, pero de otras disciplinas, ¿no? Entonces, te agradezco y les agradezco que existan estos espacios. Creo que tenemos que seguir creándolos. Pues sí, justo los construimos porque nos parece importante. Nos parece importante dar voz y mostrar esa voz. Claro Creo que que sí. es muy importante hacer esa conjugación, ¿no? De elementos, ¿no? Estos Sí. foros son para los jóvenes y también son para ustedes, Ujú. ¿no? Sí, padrísimo. Muchísimas gracias, Amanda. No, muchas gracias a ti, Valeria. Gracias por haber aceptado la invitación. Les agradecemos muchísimo su atención. Hemos terminado con este 2019, con este quinto foro de lo analógico a lo digital y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.